entonces de este tipo de integral. Por ejemplo, la integral de 0 a pi cuartos de secante cuadrado sobre la raíz de tangente. Pero si quiere me pone como anfitrión para admitir ¿A quién, perdón? a Christian Ellis. Cristian. Listo. Gracias. Pues bueno, de 0 a pi cuartos, ¿dónde puede tener discontinuidades esta función? En pi medios, profe. ¿Solo en pi medios? Pues es que tangente de pi medios no existe, ¿no? Exacto. En pi medios ahí hay problema. Pero es el único valor de 0 a pi cuartos. Es que en 0, ¿cuánto es tangente de 0? Aquí tengo un error, ¿no? En la variable. O todo teta o todo x. 0. O sea que ese tendría también discontinuidad en 0, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta 0 y pi medios. Ah, pero es que pi medios no está dentro del intervalo. Pi medios está después de pi cuartos. Voy a preguntar, eso no eran con los valores que estaban en la Sí. integral, no sé. Sí, no, o sea, el compañero que pi medios, pero en pi medios efectivamente tangente tiene discontinuidad, pero no nos afecta porque nuestro intervalo es de 0 a pi cuartos, nuestro intervalo no incluye pi medios. O sea que para nosotros el único valor problema sería 0. O sea, sería el límite cuando t tiende a 0 por izquierda o por derecha. Por derecha. Por derecha, de la integral entonces de t a pi cuartos de secante cuadrado de x sobre raíz de tangente de x por dx. ¿Cómo se hace esa integral? Sustitución simple. Sustitución simple, ¿cierto? U igual a tangente de x, entonces de u es secante cuadrado de x por dx. O sea que la integral de secante cuadrado de x sobre raíz de tangente de x la podemos ver como la integral de u sobre raíz de u. O sea, la integral de u a la menos un medio por du.
¿Y esa qué es igual? Entonces sería 2 por u a la 1 medio, ¿no? O sea, 2 tangente, 2 raíz de tangente. ¿Sí o no? Listo. Devolviendo al límite, sería el límite cuando t tiende a 0 por derecha de 2 raíz de tangente de x evaluado entre t y pi cuartos. Tangente de pi cuartos es 1, ¿cierto? Entonces se quedaría 2, perdón. 1 por 2. Menos 2 raíz de tangente de t. Tangente de 0 es 0. Entonces este límite quedaría 2, luego la integral converge. ¿Preguntas? Bueno, en este caso, ¿dónde hay la indeterminación? En 1. En 1, ¿no? Entonces sería el límite cuando t tiende a 1, por izquierda o por derecha. Izquierda. Por izquierda de la integral de 0 a t de x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cómo hacemos esa integral? Vemos que U es X. Tiene que ser por partes, ¿no? Bueno, una alternativa es por partes, pero cuando aparece este tipo de expresiones, recuerden que podemos usar también la sustitución trigonométrica. Entonces, en sustitución trigonométrica, ¿cuál sería la recomendada en este caso? Que aparece 1 menos x cuadrado. ¿Cuál triángulo usamos? Sustitución con seno, con tangente. ¿Con seno? Secante, ¿no? Profe, y si yo las separo, ¿no daría lo mismo? Si usted las separa, Sí, o sea, digamos pongo la integral de x cuadrado de x por la integral de 1 sobre no, porque para la raíz de... multiplicación no puede separar. Ah, ok. Con seno. Se hace con la del Con seno. seno, ¿no? Entonces, diríamos acá que
X es seno de teta. Entonces esto sería X, esto sería 1 y esto sería la raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces el de X sería coseno de teta por de teta. Y fíjense que por el triángulo coseno de teta sería la raíz de 1 menos X cuadrado sobre 1. O sea que la integral quedaría X cuadrado, que sería seno cuadrado de teta, de X, que es coseno de teta por de teta, sobre la raíz, y la raíz es coseno de teta. O sea que esa integral sería igual a la integral de seno cuadrado de teta por de teta. ¿Sí o no? Y la de seno cuadrado, entonces usamos identidades, sería un medio de 1 más o menos Menos. menos coseno de 2 teta. Bueno, yo cambié. Ah, no, sí, estamos haciendo el cambio de variable, ¿no? Menos coseno de 2 teta. Entonces eso sería un medio de teta, ¿cierto? Ya integrando. Y la integral de coseno de 2 teta, ¿cuál es? Un medio de seno de 2 teta. ¿Positivo o negativo me quedaría? Integral de coseno. Positivo. Aquí está con menos, ¿no? Viene con menos adelante. Negativo. Sí, es Entonces, positivo. sigue con el menos. O sea, la integral de coseno es seno. Y como estaba menos coseno, pues queda menos seno. ¿Sí? O sea que esto sería un medio de seno inverso de X. Ah, no. Antes de. Entonces, bueno, esto sería un medio de teta. Y la otra sería menos un medio de 2 seno de teta coseno de teta. Y con el 2 se cancela 1 y queda seno de teta por coseno de teta. ¿Sí o no? Entonces esa me daría un medio de seno inverso de X menos un medio de seno de teta, que era X, por coseno, que es la raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Sí o no? Esa sería la integral. Ahora estamos evaluando el límite cuando t tiende a 1. Profe, ¿por qué menos seno de 2 teta y después pasa a ser seno de teta coseno de teta? Sí, yo también iba a preguntar lo mismo. Identidad trigonométrica. Ah, la del Seno de 2 teta es 2 seno de teta coseno de teta. pero no habías cancelado el 2. Con este 2 es que lo cancelé. Ah, ok. Por eso queda solo el del un medio de afuera. Para poder escribir en términos de X, porque si yo solo dejo seno de 2X, de 2 teta, perdón, no tengo cómo pasarlo a términos de X. Yo sé es seno de teta, coseno de teta, la relación es para teta, no para 2 teta. ¿Sí? Sí, profe. Si quieren les dejo mejor acá todo el proceso.
Entonces sería menos seno de 2 teta sobre 4. Y eso sería como tener un medio de teta menos 2 seno de teta coseno de teta sobre 4. O sea, un medio de teta menos seno de teta coseno de teta sobre 2. Y entonces esto es un medio de seno inverso de x menos x por raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Y entonces ahora sí, volviendo al límite, cuando t tiende a 1, decíamos que por izquierda de la integral de 0 a t. De x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Ese era el enunciado, ¿no? Entonces esto sería el límite cuando t tiende a 1 de un medio de seno inverso de x menos x por la raíz de 1 menos x cuadrado sobre 4, esto evaluado entre 0 y t. Sería el límite cuando t tiende a 1 por izquierda de un medio de seno inverso de t menos t por la raíz de 1 menos t cuadrado sobre 4. Y en 0, seno inverso de 0 es 0. Y 0 por también daría 0. O sea, quedaría únicamente esta expresión. ¿Cuánto es seno inverso de 1? ¿De dónde daría el 4? Arriba no teníamos que era sobre 2. Sí, profe, sobre 2, ¿no? Gracias. ¿Cuánto es seno inverso de 1? Y medios. ¿Cuánto es seno inverso de 1? Y medios. Y medios. Entonces sería un medio de pi medio. O sea, pi cuartos. La otra parte sería 0, ¿no? Sí. ¿Dudas? Coseno de pi. 1. Ahí la indeterminación sería en pi. Un seno de pi es menos 1, ¿cierto? Sí. Sí. Pero no hemos hecho ninguno con valor intermedio, ¿no? Ahorita. Bueno, se sale sencillo. Entonces este sería el límite cuando t tiende a pi por derecha, ¿cierto? De la integral de 0 a t de seno de x sobre 1 más coseno de x por dx. Resuelva la integral.
Profe, ¿no debería ser a pi por izquierda? Si es por izquierda, la profe se equivocó. Ah, ok. ¿Qué me dice? ¿Me repite, por favor? Profe, que ahí es pi por izquierda, no por derecha, creo. Por derecha. ¿Es por derecha? Porque si el intervalo es de 0 a pi, usted se va a acercar a pi es por este lado y por eso digo que es por la izquierda. Señora. Y queda logaritmo, ¿no? Queda logaritmo. ¿Cómo queda la integral? Logaritmo de 1 más coseno de x. ¿No queda menos logaritmo, profe? Sí, queda menos logaritmo, Menos pero logaritmo Sí, señora. de 1 más coseno. Sí, porque la deriva de coseno es menos seno, ¿no? Evaluado entre 0 y t. O sea que sería el límite cuando t tiende a pi por izquierda de menos logaritmo de 1 más coseno de t menos, y con este menos quedaría más, logaritmo coseno de 0 es 1, o sea queda logaritmo de 2. ¿Sí o no? Ahora si me acerco a pi, coseno de pi, dijimos que era menos 1. Menos 1 más 1, 0. Logaritmo de 0, infinito. Menos infinito. O sea, diverge, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Bueno, una última de este estilo. La integral de 0 a 3 de 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Cómo se puede hacer esa integral? ¿Dónde hay, primero que todo, problemas de continuidad? ¿Dónde es discontinua esa función? En 1. En 1, ¿cierto? O sea que esa integral hay que separarla como la integral de 0 a 1 de 1 sobre x cuadrado menos 1 más la integral de 1 a 3. Y entonces hay que hacer dos límites, ¿no? Sería el límite cuando t tiende a 1 por la derecha, por la izquierda, de la integral de 0 a t de 1 sobre x cuadrado menos 1 por dx, más el límite cuando t tiende a 1, pero ahora sí va a ser por derecha, de la integral de t a 3 de 1 sobre x cuadrado menos 1 por dx. ¿Sí es claro hasta ahí? Necesitamos saber cuánto da esta integral. ¿Qué técnica puedo usar para esa integral?
triángulo, puede ser. Es que estaban diciendo por el chat, bueno, que -1 no está en el intervalo. -1 no, pero 1 sí, o sea, esa función tiene discontinuidad en 1 y en -1. El -1 no me interesa porque no está dentro del intervalo, pero 1 sí. Y cuando digo 1 por izquierda, eso es diferente a hablar de -1. O sea, yo voy a analizar la función de 0 a 3. Aquí está el 1, el 2 y el 3. Resulta que esa función en 1 tiene una asíntota. Por eso es que hay que reemplazar es el 1. Entonces hay que separarla en una integral de 0 hasta 1 y en otra de 1 hasta 3. Y hay que mirar qué pasa a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. ¿Sí? Bueno, yo mientras estoy en la clase y en general, pues después, porque ahí termina la sesión y uno cierra, yo no miro el chat. Entonces, preferiblemente activen su micrófono. Ustedes tienen micrófono abierto todo el tiempo para que puedan participar, preguntar lo que quieran decir. Entonces, ustedes tienen el micrófono ahí abierto todo el tiempo. Si de pronto tienen problemas con el sonido, ahí sería bueno pues que por medio de algún compañero o algo manden la pregunta, ya sea por no sé, el grupo de WhatsApp que ustedes manejen o algo así, o alguien que esté viendo el chat, que por favor me avise y ya sea para mirarlo o me lea la pregunta, porque en general pues yo no miro lo que me escriben ahí por el chat. Mientras esté así en clase, que tengo es esta pantalla, yo no miro la de Zoom como tal. Profe, ¿esa integral se haría por fracciones o por qué otro método se puede hacer? Pues se podría hacer, como dijo el compañero, por sustitución trigonométrica, pero es como más fácil por fracciones parciales. X cuadrado menos 1 sería A sobre X menos 1 más B sobre X más 1, y es buscar A y B, porque son dos factores lineales distintos. Bueno, entonces necesitamos que 1 sea A por X más 1 más B por X menos 1. Como son dos factores lineales distintos, sale fácil dándole valores, ¿no? Si X fuese 1, de una vez me queda 1 igual a 2A, o sea, A igual a 1 medio. Y si X es menos 1, de una vez me va a quedar 1 igual a menos 2B. O sea que B es menos 1 medio. O
sea que la integral de 1 sobre x cuadrado menos 1 es igual a la integral de 1/2 sobre x menos 1 menos 1/2 sobre x más 1. O sea que es 1/2 del logaritmo de x menos 1 menos 1/2 del logaritmo de x más 1. ¿Listo? Ese lo puedo dejar así o incluso lo puedo escribir como 1/2 del logaritmo de x menos 1 sobre x más 1. No sé cuál pueda ser más conveniente a la hora de evaluar el límite, que es lo que necesitamos. ¿Sí es claro? Incluso si quisiera ese 1/2 lo puedo entrar como exponente. No creo que necesite tan allá. Entonces esto sería el límite, decíamos que cuando t tiende a 1 por izquierda, de esa integral evaluada entre 0 y t. Vamos a mirar como separados los límites. Entonces, esto sería el límite cuando t tiende a 1 por izquierda de 1/2 del logaritmo de t menos 1 sobre t más 1 menos cuando sea 0, quedaría 1/2 del logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0, ¿no? Queda solamente este término. Si t tiende a 1, me queda logaritmo de 0 y eso es infinito. O sea, diverge, ¿verdad? Profe, me perdí en los reemplazos. Profe, ¿el logaritmo de 0 es infinito? Menos infinito. Acuérdese cómo es la gráfica del logaritmo. Generalmente las gráficas le ayudan a uno a la hora de evaluar límites. Entonces, usted sabe que la gráfica del logaritmo viene así. Entonces, en el contexto de límite, o sea, cuando hablamos de logaritmo de 0, pues es logaritmo de x acercándose a 0, ¿sí? En ese sentido. O sea, si me acerco a 0, esto se va hacia menos infinito. Y me puedo acercar solo por derecha. Bueno, ya si una diverge, la otra no es necesario analizarla porque todo diverge. Profe, pero al yo evaluarla en 0, el límite ni siquiera existe, ¿cierto? O sea, si yo evaluara si yo evaluara la integral en 0, porque me quedaría la integral. La 0. Pero, profe, si yo reemplazo 0, me daría menos 1 sobre 1. Y el logaritmo natural de menos 1 no existe. Por eso lleva valor absoluto. Sí, ya se me olvidaba esa parte. El problema no es el 0, sino que en 1, cuando yo reemplazo la t por 1, me queda el logaritmo de 0. Y ahí sí el logaritmo de 0 se va hacia menos infinito.
Si es claro, ¿hay alguna duda con esto? Bueno, ahí en los ejercicios definen algo que es un capítulo en ecuaciones diferenciales y es la transformada de Laplace. Entonces, cuando estén en el curso de ecuaciones diferenciales, ahí todo un capítulo va a hablar acerca de las propiedades de la transformada de Laplace. Decimos que la transformada de Laplace de una función y igual a f de x se define por, ahí mismo en los ejercicios dicen cómo definirla. Dice que la transformada de Laplace de una función, ese símbolo, esa L, es el símbolo para transformada. Entonces la transformada de la función f de x está dado por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por dt. Eso es lo que se llama transformada de Laplace. Y pues esa es muy útil a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, allá van a trabajar todo un capítulo exclusivo para esa función. Entonces, aquí el ejercicio dice, encuentre la transformada de la función e imponga una restricción sobre S para la cual la integral converja. Y entonces vamos a hacer, por ejemplo, la transformada de la función x, por ejemplo. F de x igual a x. Hagamos qué sería la transformada de esa función. Entonces reemplacen esa función ahí en la integral. Entonces, la transformada
de x, en este caso, sería la integral de 0 a infinito de e a la menos st, f de t, entonces sería t por dt. ¿Cómo se resuelve esa integral? Les tocaría hacer partes, ¿cierto? Podemos decir que u es igual a t y de b es e a la menos st por dt. De u es dt y b sería menos 1 sobre s por e a la menos st, ¿cierto? Entonces, en general, pues la integral de e a la menos st por t por dt va a ser igual a u por b, entonces sería menos t sobre s por e a la menos st menos la integral de b por du, sería menos 1 sobre s por e a la menos st por dt. O sea que la integral de e a la menos st por t por dt va a ser igual a menos t sobre s por e a la menos st más la integral más 1 sobre s por la integral de e a la menos st por dt. O sea que esta integral sería menos t sobre s por e a la menos st más el 1 sobre s y la integral de e a la menos st, que es la que acabamos de hacer, es menos 1 sobre s por e a la menos st. O sea, la integral de e a la menos st por t por dt sería menos t sobre s menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos st. Y entonces, ahí hice la integral sin tener en cuenta los límites. ¿Sí hasta ahí está bien la integral indefinida? ¿O hay alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Me dejaron sola? Estamos procesando. Sí, sí, profe, eso fue. Hasta ahí solamente he resuelto la integral indefinida. Quité los límites, no he escrito nada de los límites de integración. Es reemplazar, ¿no? Teníamos la definición de la función acá, lo que se llama transformar. Se define de esta forma. Entonces, esta función se escribe aquí en términos de t. En este caso me dicen que tome la función x. Por eso, pues aquí aparece esta t. Y como quedó la integral de a la menos st por t, pues esa tocaba hacerla por partes, que es lo único que se ha hecho hasta ahí. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó con la e del menos t sobre s? ¿La e de dónde? Perdón. O sea, es que en el resultado está Ah, ya. menos t ¿Qué pasó? No ha sobre e. pasado nada. Ella está ahí.
Con razón estaban perdidos. Menos 1 sobre ese cuadrado. Ahora sí, Sí, profe. Sí, ahorita no sabía qué había pasado. no, ahí está. Se pudo haber sacado como factor común, ¿no? Pero no, dejémoslo así. Entonces, lo que tenemos acá es que la transformada pues, de esa función x va a ser igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st por t por dt. Y entonces esa integral es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de a la menos st por t por dt. Así que esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral que nos dio menos t sobre s por e a la menos st menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos st evaluado pues entre 0 y b. Entonces esto sería el límite cuando b tiende a infinito de menos b sobre s por e a la menos sb menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos sb y cuando menos la función evaluada en 0, ¿no? En 0 el primer término se va, el segundo sí queda, y como es menos, menos va a quedar más 1 sobre s cuadrado. Por e a la 0, que sería 1. Entonces, hay que mirar qué valor puede tomar la s para que esa integral converja. Entonces, si yo quiero evaluar esos límites, miren que si la s es positiva, me quedaría en el exponente de la e, por ejemplo, en este caso sería menos infinito, ¿cierto? Solo si la s es positiva. Si la s es positiva, me quedaría menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0. Entonces, si s es positiva, este límite es 0. Y este sería de la forma 0 por infinito. Entonces me queda menos b por e a la menos sb. La s pues es constante, no la voy a dejar ahí como afuera, por decirlo así. Bueno. Está así, esto sería como tener menos 1 sobre s por el límite cuando b tiende a infinito de b por e a la menos sb. Entonces miren que ese límite tiene indeterminación de la forma infinito por 0, siempre que la s sea positiva. Si la s fuese negativa, queda infinito el exponente y e a la infinito es infinito y entonces ese límite sería infinito y la integral diverge. Entonces la s tiene que ser positiva. Si la s es positiva, ese límite me quedaría el límite cuando b, bueno, tenía el menos 1 sobre s afuera, y me queda el límite cuando b tiende a infinito de b sobre e a la sb, por ejemplo. Y entonces ahora es de la forma infinito sobre infinito, o sea, esto es menos 1 sobre s
por el límite cuando b tiende a infinito de, si aplico la regla de Hospital, sería 1, y abajo la derivada sería e a la sb por la derivada interna que es s. Si b tiende a infinito, e al infinito es infinito, esto me queda 1 sobre infinito y eso tiende a 0. Entonces, este límite también es 0. O sea que esa integral es 1 sobre s cuadrado, siempre que s sea positiva. Entonces, lo que vamos a decir es que si s es positiva, la transformada de x va a ser 1 sobre s cuadrado. Profe, ¿por qué 1 sobre s al cuadrado? Porque ¿Por estaba qué? sumando acá estos términos. Este da 0, este da 0, queda solo este. Ah, ok, sí, 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 ya. Pensé que me cancelaba el otro. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Preguntas o no preguntas? ¿Hallen cómo sería la transformada de la función e a la x? O bueno, dejémoslo con numerito mejor. A lo mismo. Por ejemplo, 2x.
Entonces la transformada, ¿hay alguna duda con el ejercicio anterior? No, señora. Bueno, entonces la transformada por definición sabemos que es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función. En este caso, la función es 2t por dt. Entonces me va a quedar la integral de 0 a infinito de e a la menos st más 2t por dt, si ya simplifico. Como es una integral impropia, entonces sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b, y esto es como tener 2 menos s por t. No sé si me permitan escribirlo así. O menos s más 2, mejor. Que es lo mismo, ¿no? Pero si de pronto la ven mejor como menos s más 2. Entonces, si integramos eso, sería, bueno, el límite cuando b tiende a infinito, la integral entonces sería e a la menos s más 2 por t sobre 1 sobre menos s más 2. ¿Sí o no? Evaluado entre 0 y b. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, sería el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre menos s más 2 por e a la menos s más 2 por b, menos evaluado en 0. Si t vale 0, me quedaría 1. Me quedaría 1 sobre menos s más 2. ¿Sí o no? Miren que en este caso necesito que menos s más 2 sea negativo, para que al multiplicarlo con b, que es infinito, me quede e a la menos infinito y eso de 0. O sea, esto lo necesito para que exista esa función. Esa es la condición, por eso ahí decía, imponga una restricción sobre S para la cual la integral converja. Entonces, si yo le impongo esta condición, que menos S más 2 sea negativo, entonces aquí me queda en el exponente e a la menos infinito, y eso tiende a 0. Y entonces este límite sería únicamente la constante que aparece acá, que sería 1 sobre S menos 2. Si ya le aplico el menos que está ahí. Profe, ¿por qué este Euler a la b que sería infinito, eso da infinito? ¿Por qué no me perdí un poco? Por eso es que le imponemos la condición de que la S sea negativa, porque e a la menos infinito es 0 y e a la infinito es infinito. Entonces, si la S menos S más 2 fuese positivo, cuando usted evalúa el límite le da infinito y la integral diverge. Y lo que usted quiere es que la integral converja. Si menos S más 2 es negativo, cuando lo multiplique por B me va a quedar menos infinito.
¿sí? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bueno, el siguiente ejercicio dice determine todos los valores de K, tales que la integral dada sea convergente. Por ejemplo, vamos a hacer la integral de 1 a infinito del logaritmo de x a la k sobre x. ¿Para qué valores de k esa integral converge? ¿La hago por partes? Sí, señora.
Me cierra acá y cierra arriba. Bueno, entonces dicen que van a ser partes. U igual sería el logaritmo de x a la k. Sí, señora. Y de b 1 sobre X. Pero no es más fácil decir que u es logaritmo de x. Ah, ya no, si no necesitamos partes. Sustitución simple, ¿no? Gracias. Sí, perdón. U igual al logaritmo de x de u sería 1 sobre x por dx. Entonces quedaría, pensemos en la integral indefinida por ahora, está sin límites. Quedaría el logaritmo de x a la k. Esta integral entonces sería igual a la integral de u a la k y de x sobre x es el de u. O sea que es u a la k más 1 sobre k más 1, ¿cierto? O sea, sería el logaritmo de x a la k más 1 sobre k más 1. Entonces, lo que yo quiero que es la integral pues de 1 a infinito, va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b del logaritmo de x a la k sobre x. Listo, entonces esto sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral que daba logaritmo de x a la k más 1 sobre k más 1 evaluado entre 1 y b. Entonces esto es el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo de b a la k más 1 sobre k más 1 menos el logaritmo de 1 que es 0. ¿Listo? Si yo quiero que esa integral converja, ¿cómo debe ser k? De entrada la k debía ser distinta de menos 1, ¿no? Porque aquí hacemos u a la k más 1, entonces la k desde aquí, k tiene que ser diferente de menos 1. Como es logaritmo de infinito es infinito, me conviene que el exponente sea negativo, porque infinito elevado a algo positivo es infinito, pero infinito elevado a algo negativo es 0, ¿sí o no? Entonces necesito que k más 1 sea negativo, o sea que la k debe ser menor que menos 1.
Profe, ¿podría repetir el análisis? Para que ese límite converja, exista, lo que necesitamos es que el exponente del logaritmo sea negativo, porque si yo tengo infinito elevado a un número positivo, eso es infinito, pero si tengo infinito elevado a un número negativo, eso tiende a 0. Como estoy evaluando el límite cuando b tiende a infinito, logaritmo de x siempre va a ser infinito. Entonces, si el exponente aquí de la x, del logaritmo de x, perdón, si el exponente de esto es positivo, pues el límite daría infinito, porque quedaría infinito elevado a algo positivo, infinito. Pero si aquí el exponente es negativo, tener infinito a algo negativo, eso tiende a 0, porque sería como tener 1 sobre el infinito. ¿Sí me hago entender? Profe, pero si K vale -1, ¿eso no quedaría al hacer? ¿O no lo reemplazamos? Menor que -1. No hay que reemplazar, hay que dar la condición sobre K. Entonces, para que la integral converja, lo que decimos es que K debe ser menor que -1, para que así K más 1 me quede negativo, porque si K más 1 me queda positivo, la integral diverge. Entonces, la conclusión sería que la integral converge si K es menor que -1. Un segundo. Lo que pasa es que a mí no me dieron, la foto. A mí el profesor fue en teleconsulta
Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí es claro el análisis que se hizo para decidir en este caso? Perdón. Que si hay alguna duda hasta ahí o ya está claro. Está claro. Bueno, por ejemplo, esta es más sencilla, creo yo. De menos infinito hasta 1 de x a la 2k. La pregunta es la misma. ¿Qué condiciones o qué valores de k hacen que la integral sea convergente? Entonces, esta integral sería el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a 1 de x a la 2k. Esto sería el límite cuando a tiende a menos infinito y esa integral ¿a qué es igual? Sería x a la 2k más 1, ¿cierto? Sobre 2k más 1. Evaluado entre 1 y a. O sea que esto sería igual al límite cuando a tiende a menos infinito de a la 2k más 1 sobre 2k más 1 y en 1 eso daría 1 arriba y abajo sería 3, ¿cierto? Profe, los límites también. Ay, era al contrario. Perdón. De a 1. Entonces es 1/3 menos ese valor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué valor debe tener k para que esa integral converja? Pero, profe, me perdí en el reemplazo de 1. Si yo cambio la x por 1, me queda 1 elevado a la 2k más 1, eso es 1. Ah, sobre 2k más 1, perdón. Sí, tienes razón. Uno sobre 2k más 1.
menos a a la 2k más 1 sobre 2k más 1. Entonces, bueno, de entrada, pues hay que mirar que la k no puede ser menos un medio, ¿no? Tiene que ser distinta de esto. Tienen que Pero, ser ¿cómo? tienen que ser menores a menos un medio para que arriba quede negativo. Tengo menos infinito en la, entonces me conviene que el exponente sea negativo, entonces 2k más 1 negativo, o sea que k tiene que ser menor que menos un medio. Y así me quedaría infinito, menos infinito en este caso, elevado a algo negativo. Y eso tiende a ser. ¿Sí? Entonces la integral converge si k es menor que menos un medio. Si k fuese mayor a menos un medio, entonces me va a quedar menos infinito elevado a algo positivo, eso sigue siendo infinito. Listo. Profe, y la respuesta de la transformada, o acá ya no se da eso. No, el ejercicio de transformada era... este es otro ejercicio. Ah, Este ok. ejercicio del enunciado es así. El valor de K, Sí, o los valores de K. determine todos los valores de k tales que la integral dada sea convergente. Este es el enunciado para este ejercicio. El de la transformada era porque pedían la transformada y la definían, ¿no? Porque en este momento no es algo que ustedes debieran saber qué es una transformada. Por eso el mismo ejercicio dice, se llama transformada esto. Bueno, aquí también en los ejercicios hay algo importante que mencionan y que nos es útil también como ir teniendo presente esas cosas para el capítulo de series y son como pruebas de comparación. Entonces, dice, suponga que f y g son continuas. Y que f es menor que g. Y son positivas. Para x mayor que a, por ejemplo. Desde cierto valor se va a cumplir esa desigualdad. Entonces, si la integral desde a hasta infinito de f de x por dx diverge, miren que la de g es más grande que la de f, entonces si la de f diverge, la otra pues también tiene que diverger. Y si la integral de a a infinito de g de x por dx converge, la otra por ser más pequeña también converge.
Sí, mírenle la lógica a esto, porque ese tipo de criterio lo vamos a usar más adelante en sus sesiones. Tengo esta desigualdad, o sea, usted sabe que f es menor que g, o sea, la integral de f en cierta forma va a ser menor que la integral de g. Si usted sabe que la integral de g converge y la otra función es más pequeña, pues entonces esa también converge. Por el contrario, si usted sabe que la de f diverge y la otra es más grande, pues entonces la otra también diverge. ¿Sí es claro lo que dice ahí el criterio? Eso me sirve para integrales como por ejemplo esta, de 1 a infinito, de seno cuadrado de x sobre x cuadrado por dx. Por ejemplo, para esta integral, de seno cuadrado de x, sabemos que siempre va a estar entre 0 y 1. O sea que seno cuadrado de x sobre x cuadrado siempre va a ser menor que 1 sobre x cuadrado, si yo divido ambos lados por x cuadrado. Regálenme un segundo. Profe, ¿qué fue lo que hiciste ahí? Digo que ya venía. Bueno, la integral de 1 sobre x cuadrado en el intervalo de 1 a infinito, ¿qué puedo decir de ella?
Esa no aplica en el caso que acabamos de analizar. ¿Cómo era? A la 2K. Bueno, sí, podría verse. Dijimos que a la 2K converge si K es menor que -1. De -1/2. Y eso sería como tener X a la -2. O sea, es un K de -1. ¿Sí o no? Profe, la verdad no entendí de dónde sacó desde acá arriba, desde 0, menor o igual a seno, desde ahí. Porque usted sabe cómo es la gráfica de seno de X. O sea, algo que uno usa mucho es el hecho de que seno y coseno son funciones que oscilan entre -1 y 1. O sea, que ellas van de -1 a 1. Se eleva al cuadrado, los cuadrados estarían desde 0, ya no tomaría valores negativos, sino solo positivos. Por eso digo que sería de 0 a 1. ¿Sí? O sea, esto es porque usted conoce la función seno. Con cualquier otra función no lo puedo decir. ¿Y por qué dividí en x cuadrado? Para acomodar a lo que yo tengo en el integrando. Ahora, se supone que esta integral es más fácil de calcular que esta. Entonces, por eso vamos a mirar si esta diverge. No, si esta converge, pues ahí ya puedo asegurar que esta también converge. Pero solo puedo asegurar su existencia, ¿verdad? Sí, no podría decir cuánto da, sino solo el hecho de que converge. O sea, esta integral converge. Por lo tanto, la otra de seno cuadrado de x sobre x cuadrado por dx también converge. ¿Sí es claro que esa converge? La de 1 sobre x cuadrado. Sí, da 0, ¿no? Porque sería No. como 1 sobre infinito. Esta, bueno, es que este ejercicio no lo miramos. El ejercicio fue el que no hice. Otro de los ejercicios de hallar el K era este. Hallar los valores de K para los cuales la integral converja y estaba la de 1 sobre x a la K, escrita de esta manera. Entonces esto sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de 1 sobre x a la K por dx. Vamos como para que quede más completo y esa integral después yo sé que va a ser útil. Entonces, ¿cuándo converge esta integral? Esta integral sería como tener el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b. Esto es como tener x a la menos k por dx. O sea, sería el límite cuando b tiende a infinito de x a la menos k más 1 sobre menos k más 1, evaluado entre 1 y b. Entonces miren que esto sería el límite cuando b tiende a infinito de b a la menos k más 1 sobre menos k más 1 menos 1 sobre menos k más 1. Entonces, si yo quiero que este límite exista, el mismo argumento que usamos hace rato, menos k más 1 tendría que ser negativo. Si yo necesito que menos k más 1 sea negativo para que me quede infinito elevado a algo negativo. O sea, yo necesito que menos k sea menor que menos 1, y esto es equivalente a decir, si yo multiplico todo por menos 1, a que k es mayor que
1. Entonces, esta integral, y esto es un hecho bastante útil que más adelante vamos a seguir usando, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la k por dx converge si k es mayor que 1. Entonces, en este caso, esta converge porque es con k igual a 2. 2 es mayor que 1. O sea, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado por dx converge. ¿Sí? Converge porque es esta que acabamos de analizar con k igual a 2. Entonces, si esta converge, la otra, por ser más pequeña, también converge. ¿Sí es claro? Aquí no sé cuánto da la integral, sino solamente el hecho de que converge o diverge. Entonces, por ejemplo, esta, la integral de 2 a infinito de 1 sobre x al cubo más 4. Miren que aquí ya no tengo seno o coseno, ya no puedo partir de la misma desigualdad. Pero lo que sí es que sabemos cómo es el comportamiento de 1 sobre x al cubo. Entonces sería bueno comparar con 1 sobre x al cubo. Entre estas dos fracciones, ¿quién es más grande, quién es más pequeño? Es más grande 1 sobre x al cubo más 4. Es más grande esta, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo como más ordenado. Ambas son positivas las cantidades porque la x va de 0 a infinito. O sea que sería escribirlo así. Esto está x al cubo más 1 es más pequeño. No digamos, por ejemplo, como se está sumando, no haría como un resultado más pequeño porque el denominador sería más grande. Exacto. El denominador es más grande. Si el denominador es más grande, la fracción sería más pequeña, ¿no? ¿No es así? Mm. Sí, es así. Denominador más grande, fracción más pequeña. Entonces, y esto es positivo. Entonces, otra vez, la integral de este lado, desde 2 hasta infinito, de 1 sobre x al cubo, esta integral converge, porque ya sabemos que converge siempre que el exponente sea mayor que 1. Si esta converge, entonces por comparación, la otra que es más pequeña, también converge. Profe, pero eso es solo para cuando el límite está así, ¿no? O sea, para cuando está, digamos, de 1 a infinito, de 2 a Sí, infinito. tienen que ser ya conocidas, o sea, usted ya tiene que saber el comportamiento de una. Y si fuera al revés, o sea, fuera de menos infinito a algo, ya tocaría volverlo a evaluar diferente, ¿no? Tiene que analizar, o sea, tiene que saber la convergencia de una de la que va a usar. Entonces, la idea es que pues evaluar esa convergencia sea más sencilla de pronto que evaluar la otra. O pues uno lo usa con las ya clásicas, conocidas. Profe, los límites de integración pueden ser cualquiera, ¿verdad? Sí, la idea es que lo hicimos con uno, pero realmente desde cualquiera hasta infinito, porque lo que hace que diverja, pues es el hecho de irse al infinito y es lo que se está analizando con el límite.
Pero con menos infinito también funciona. Ahí toca mirar porque depende la función. O sea, ahí sí habría que hacer el ejercicio de probarla primero. Si converge, ¿para qué valores converge? Porque no va a ser lo mismo. Ejemplo, vamos a mirar la integral de 1 a infinito de 1 más c a la 2x sobre raíz de x por dx. Yo quiero usar la comparación para determinar la convergencia de esa o divergencia de esa integral. Entonces, pues ahí, por la función, lo que uno esperaría sería comparar con 1 sobre raíz de x. En este caso, ¿cuál es más grande de esas dos funciones? Uno más Euler. Euler a la 2x. Esta, ¿cierto? Porque es mayor el numerador. Entonces, organizado, pues sería como escribir, bueno, 0 menor o igual que 1 sobre raíz de x. Miren que raíz de x es como escribir x a la 1 medio, y entonces esto va a ser menor o igual que 1 más e a la 2x sobre x a la 1 medio. ¿Qué puedo decir de la integral de 1 sobre x a la 1 medio desde 1 hasta infinito? ¿Esa converge o diverge? Diverge. Diverge. Esa diverge porque aquí hicimos el ejercicio y dijimos que converge si k es mayor que 1. Aquí no es mayor que 1, es menor que 1, por lo tanto, diverge. Entonces, si esta diverge y la otra es más grande, entonces, por comparación, la otra integral también diverge. En eso consiste en las pruebas de comparación. Para poder hacer prueba de comparación, usted ya necesita una que sea más grande o más pequeña, de la cual ya sepa si converge o diverge. Si la que conoce es más pequeña, lo que le conviene es que diverja. Y si la que conoce es más grande, lo que le conviene es que converja. Profe, una pregunta, para elegir la función con la que voy a comparar, ¿tienen que tener términos en común? Lo que pasa es que si no tiene términos en común, le queda muy difícil a usted establecer cuál va a ser más grande o más pequeño. En general, cualquiera que sea más grande o más pequeña le sirve. Uno la trata de acomodar con los mismos términos para que usted fácilmente pueda decidir si es más grande o más pequeño. Porque si yo escribo una función totalmente distinta a la que tengo, por ejemplo, es muy difícil saber cuál va a ser más grande y cuál más pequeña. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bueno, eso es el capítulo de técnicas de integración. Y ahora sí terminamos capítulo 7.
Del capítulo 7, la que sigue es la integración aproximada, pero nosotros la adelantamos, que era lo de trapecios, Simpson, eso ya lo habíamos dado. O sea que oficialmente hemos terminado el capítulo 7 del libro. Entonces ya terminamos capítulo 5 y capítulo 7. Mañana arrancamos con el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a trabajar mañana área entre curvas, ya de manera más general, pues usando más integrales. Y yo creo que mañana alcanzamos a empezar volumen. No sé si alguien tenga algún reclamo con respecto al parcial que quiera que miren. Quería saber sobre... Ya le digo, profe. Es uno de los ejercicios de aplicación. Iba de la siguiente forma. Bueno, dame un segundo. Voy abriendo. Para ubicarme mejor. Quienes de pronto no tengan dudas al respecto ya pueden salir de la reunión. En el que decía, digamos... Ya, profe, el que me decían que... hable, que no lo encontré, pensé que lo había encontrado. Vale. El que decía calcular la integral de -4 a 3 de f de x, y entonces f de x acá como por ejemplo raíz de menos x y -4 era menor a x menor 0 y x cuadrado menos 4 si 0 era menor o igual a x menor o igual a 3. X Y pues yo menor que mandé... menos 4. No, x de menos 4 a 0 era. no sé si le puedo compartir la pantalla mejor. De pronto, ¿no? Pues la idea es que ya estoy abriendo acá para mirarle el parcial. Yo sé a qué ejercicio se refiere. Quiero estar segura de su proceso. No, o sea, digamos, pues yo pensaba que lo había hecho bien, pero pues no. Pues si quiere, comparta la pantalla. Profe, ese ejercicio yo también tuve más o menos, no sé si sea el mismo, yo estoy mirando, pero sí era de la misma manera y yo también consideraba que me quedaba bien y no sé. ¿A quién le comparto la pantalla? A Le Jesús permito Ramírez. compartir. Jesús Ramírez. Jesús. Sí, es que se me saltó ahí. Jesús Ramírez. Es que yo no sé si me deja, lo voy a dejar como coanfitrión, se supone que ahí podría. Vale. Ah, pero eso le interrumpe la suya. No, No importa. pero igual ya terminé la clase, o sea, Vale. no hay problema. Le tocaría dejar de compartir pantalla para que se vea. Ah, ya. Listo, ya dejé de compartir.